La semana pasada, hermanos, estudiamos la vida de José. ¿Se acuerdan? Uno de los 12 hijos de Jacob. Vimos cómo sus hermanos lo aborrecían, cómo dice la Biblia que no le podían hablar pacíficamente. Hasta que un día decidieron matarlo, aunque por consejo de uno de ellos, de Rubén, dijo, no vamos a matarlo, mejor vamos a venderlo, dijo Judá, perdón. Luego en Egipto, por rehusarse a adulterar con la esposa de Potifar, José termina en prisión y dijimos que fue liberado ya cuando tenía 30 años, después de 13 años de gran angustia y sufrimiento. Ahora, nosotros sabemos que la historia de José, hermanos, es solamente un símbolo, una sombra de lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo, y que todos los padecimientos, angustias o aflicciones y todo el dolor que José pudo experimentar durante su vida, o más que nada durante esos 13 años, no se pueden comparar, hermanos, con todo lo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Y con esto no estoy diciendo que la vida de José fue fácil, hermanos. La vida de José fue sumamente difícil, que te aborrezcan tus hermanos, que no te puedan ver, que planeen matarte, que te vendan como esclavo, que engañen a tu padre diciéndole que moriste, que te la pases en Egipto como esclavo y después en la cárcel. Y quizá, hermanos, alguno de ustedes ha sufrido en su vida por el menosprecio, por el desprecio de sus padres, de sus hermanos, de sus abuelos o de alguien más. Pero el sufrimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo en su vida, hermanos, no tiene comparación. Por eso en Isaías 53, verso 3, Isaías habla de cómo sería el Mesías 700 años antes de que Jesús naciera. Y dice Isaías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ahora, cuando nosotros hablamos del sufrimiento de Jesús, de los padecimientos de Jesús, inmediatamente pensamos en lo que estamos recordando en estos días, ¿verdad? En la Semana Santa, en su pasión, en cómo lo latiguearon, en cómo lo desfiguraron, lo escupieron, lo humillaron, lo crucificaron. Pero Isaías, hermanos, cuando profetiza del Mesías, no está hablando específicamente del día de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, sino que está hablando de cómo sería la vida del Mesías desde el día que nació hasta el día que se murió. Toda su vida, hermanos, toda la vida de Jesús fue despreciado y desechado entre los hombres. Fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Cuando dice despreciado y desechado entre los hombres, no debemos pensar que se está refiriendo únicamente a los judíos. Dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero cuando dice los suyos, se está refiriendo a toda la creación, hermanos. Por eso dice, a lo suyo vino, no a los suyos vino, refiriéndose al pueblo de Israel. Pero los suyos, toda la creación, no le recibieron. Aquí vemos ya una gran diferencia entre la vida de José, los sufrimientos de José y tus propios sufrimientos. A José lo despreciaron, lo desecharon sus 11 hermanos. A ti pudo ser la que te dañó una persona, o a lo mejor 2 o 3 en tu vida.
Pero a Jesús lo despreció, lo desechó, lo aborreció absolutamente toda la humanidad, hermanos. De hecho, en nuestros tiempos, las personas lo siguen aborreciendo todavía. Y eso lo sabemos cuando vemos el aborrecimiento hacia nosotros. Cuando queremos predicar el evangelio y nos rechazan, dice Jesús que en realidad a quien estarían rechazando es a Él. Por eso desprecian el evangelio y no quieren escuchar la palabra de Dios. Ahora, tristemente, muchos lo desechan, lo menosprecian, lo aborrecen, aún estando dentro de las congregaciones. ¿Por qué? Porque tu carne, la tuya, aborrecen a Dios. Hay una parte dentro de ti, aunque seas cristiano y aunque te hayas arrepentido y aunque tengas el Espíritu Santo, hay una parte de ti, de tu humanidad, de tu naturaleza caída y pecaminosa que sigue aborreciendo a Dios. Y esa es la razón de por qué cuando escuchas una predicación te empiezas a adormitar y empiezas a bostezar, contrario a cuando estás viendo una película de balazos. Esa es la razón de por qué los que se dicen cristianos les cuesta tanto leer la palabra de Dios. Entre semana, 1, 2, 3, 5, 10 capítulos diarios, hermanos, no hay casi quien los lea. ¿Por qué? Porque siguen despreciando y desechando al Señor, porque dice la palabra que Jesucristo es la palabra. Amén. En el principio era ¿quién? El verbo. ¿Qué es el verbo? La palabra. Si usted desecha la palabra y la menosprecia, oye, es que yo casi no quiero leer, no le entiendo mucho, ¿verdad? O sí leo, gloria a Dios, un versículo, ay, tengo muchas cosas que hacer. ¿A quién estás despreciando? ¿A quién estás desechando? A Jesucristo, aún sabiendo lo que Él hizo por ti. Por eso te cuesta tanto obedecer, por eso te cuesta tanto orar. El cristiano promedio no se deleita en la oración y dice, vamos a orar. ¿Cuánto oraremos hoy? Yo creo que unas 3 horas, mínimo 3 horas. No, hermanos. El cristiano ni ora, ni lee la palabra. Ahora, el Evangelio de Lucas nos habla del desprecio que sufrió Jesús desde el día de su nacimiento. Dice Lucas 2:7 que no hubo lugar para ellos en el mesón. Desde que nació, hermanos, nació Jesús y no hay lugar para ti en ningún lado. Oye, ¿dónde lo voy a tener? Ahí entre los animales. ¿Y dónde lo voy a acostar? Acuéstalo ahí en el comedero para animales. No hay lugar para él en ningún lado. Por eso lo tuvieron que acostar ahí, para que se cumpliera lo que estaba escrito de él: despreciado y desechado entre los hombres. En Lucas 4, hermanos, si quieren irlo buscando, Jesús predica por primera vez, ya dándose a conocer como el Cristo, en la sinagoga de Nazaret. ¿Qué tiene de particular ese momento? Bueno, que en ese lugar, hermanos, él se había criado. ¿Se acuerdan que a Jesús le llamaban Jesús de Nazaret? Ahí él había crecido desde chiquito. La gente ahí lo conocía, ahí estaban sus parientes, y él iba a esta sinagoga normalmente. Le toca a él pasar a leer, lee el rollo de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y les dice, hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. Pero ellos no le creyeron. Dijeron, ¿no es este el carpintero? ¿No es este el hijo de José? ¿No es el hijo de María? ¿No están aquí con nosotros sus hermanos, Jacobo, Simón y sus hermanas?
¿Cómo que este es el Mesías? Y Jesús les dice, de cierto les digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Marcos 6:4 dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y esto fue cierto para nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y sigue siendo cierto. Es difícil cuando el Señor te toma y te pone a predicarle a tus amigos, a tus familiares, que te conocieron de toda la vida, ¿verdad? De tiempo atrás, y dicen, ¿quién es este? ¿No es este mi hermano? ¿No es este el hijo de...? O sea, como que pierde cierto valor. Y Mateo dice que Jesús no pudo hacer ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ahora, fíjense, Jesús predica, y fíjense el versículo 28, hermanos, ahí estoy en Lucas 4. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte en el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. El propósito de llevar a Jesús ahí arriba era aventarlo para después apedrearlo. Primero los aventaban desde arriba y luego los lapidaban. Ahora, ¿quién lo iba a apedrear? Todas las personas que lo conocieron desde chiquito. Había ahí muchos familiares, probablemente tíos, primos, y todos jaloneándolo, sacándolo de ahí, llevándolo ahí arriba para aventarlo y después matarlo. Se lee, hermanos, como lo de José, muy fácil, pero son cosas muy fuertes, son cosas muy impresionantes. Cuando a uno le pasa eso y estás en una congregación donde pasa tiempo y ves crecer a los hijos de los demás y los demás ven crecer a tus hijos y se ven ahí como tíos, como todos somos hermanos aquí, familia, ¿verdad? Y de repente te dan el volteón y te corren de ahí y te dejan de hablar y te ven con ojos ahora que te quieren matar. Porque a muchos les ha pasado, ¿o a poco nomás a mí? A muchos les ha pasado y es fuerte. Y a Jesús le pasó. Lo corrieron de la sinagoga donde él creció y a los 30 años sus familiares, sus amigos lo querían matar. Despreciado y desechado entre los hombres. Por eso Jesús, hermanos, enseñó que los enemigos del hombre serían ¿quién? Los de su casa, los más cercanos a él. Dice Juan 7:5, hermanos, que ni aún sus hermanos, todos se lo saben, ni aún sus hermanos creían en él. Y este verso es un golpe duro para el catolicismo, porque de repente he escuchado a católicos, he oído al padre Luis Toro que dice, no, es que son hermanos en la fe. Lo que pasa es que los evangélicos son ignorantes y la ignorancia es atrevida. Pero aquí dice, ni aún sus hermanos creían en él. Pregunta, ¿pueden ser incrédulos y al mismo tiempo hermanos? No. La única manera de que fueran incrédulos y al mismo tiempo hermanos es que no eran hermanos en la fe, eran sus hermanos, los hijos de María y de José. Ahora en Marcos 3:21, hermanos, si quieren buscarlo, dice que los suyos creían que estaba loco. Marcos 3:21. Me dicen con un amén cuando lo encuentren, hermanos. Dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, ¿qué decían los suyos? Está fuera de sí, hermano, está loco. Yo les he contado, de repente ahí que publico algún verso, algo, y un día bajando ahí las escaleras de la casa que dan ahí a donde está
el negocio de mi tío. Le dice mi tío a mi esposa: oye, dile a Edgar que ya no publique esas cosas que publica, parece loco. Y yo dije: gloria a Dios, vamos bien. Vamos bien. Ahora, por el contexto, hermanos, fíjense bien qué importante. Entendemos que cuando dice los suyos, se refiere a sus hermanos y a la Virgen María. Por eso cuando llegan a donde está él y le mandan a hablar para que se salga, para llevárselo porque pensaban que estaba loco, Jesús no lo sale a recibir. Verso 31. Ahí mismo están, hermanos. Vienen después, ¿quién? Sus hermanos, ¿y quién? Y su madre. ¿Quién creía que estaba loco? Ellos. Si no, ¿cómo nos explicamos la reacción de Jesús? Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió y les dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Duro golpe, hermanos, para cuando uno es mariano. ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? ¿Era grosero Jesús? ¿Era rebelde? ¿No honraba a su madre? No. Lo que pasa es que ellos estaban ahí para llevárselo porque pensaban que estaba loco. Y Jesús dice: y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y esa es mi hermana, y esa es mi madre. Y esto lo que significa, hermanos, es que en ese momento ni sus hermanos ni María creían en Jesús. No hacían la voluntad de Dios, que dentro de este contexto es creer en Jesús. Ahora, mientras sus familiares decían que estaba loco, los líderes religiosos decían que estaba endemoniado. Ahí mismo donde están, hermanos, verso 22. Dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Usted está endemoniado, le decían los líderes religiosos. Yo me acuerdo, hermanos, en una ocasión, al predicar algo que no les había gustado mucho, allá donde estábamos, se utilizó el púlpito, como tristemente muchas veces se hace, en lugar de obedecer la instrucción de ir y ponerte a cuentas con tu hermano, para echar indirectas. En este caso eran para mí, y le empiezan a decir a la congregación: tengan cuidado, porque el demonio se vino a meter aquí entre nosotros. Y el demonio está predicando cosas que no son. Y todos gritaban: amén, amén. Y todos sabían que era yo, hermanos. Y mi esposa, que también sabía que era yo, me agarra la mano y me aprieta y me dice: vámonos. Dice: ¿por qué no nos vamos? No, dije, vamos a aguantar aquí. Al maestro le dijeron Belcebú, pues a mí también. Varias veces, hermanos, trataron de apedrear a nuestro Señor Jesucristo, que estaba loco, que estaba endemoniado. Lo querían apedrear. Nadie lo quería, hermanos. Eso es lo que quiero que entendamos. Nadie lo quería. Cuando entró a Jerusalén, en lo que conocemos como el Domingo de Ramos, ¿verdad? Cuando entra ahí en el pollino, y todos empiezan a decir: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Decimos: gloria a Dios, mira cómo lo recibió la gente. Sí lo querían. Pero unos pocos días más tarde fue esa gente la que gritó delante de Poncio Pilato: crucifícale. Eran los mismos, hermanos.
Yo me acordaba porque me dijo mi esposa que vio una noticia de un concierto, no me acuerdo qué grupo, que aplaudían y gritaban cuando empezó, y cuando se fue no quiso cantar las que querían y empezaron, ¿cuántos vieron eso, hermano? A destruir el escenario y todo. Los mismos que lo aplaudieron lo abuchaban y lo querían matar. Así es la gente. Cuando Pilato intentó liberar a Jesús y dijo, les voy a poner libre a alguien, dijeron, no, a Jesús no. Pues entonces, ¿a quién? A Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifícale. Despreciado y desechado entre los hombres. De sus 12 apóstoles, hermanos, el más íntimo, el amigo, el de confianza, lo traicionó, lo vendió. Salmo 41:9 dice, aún el hombre de mi paz. Y esto, aún el hombre de mi paz, lo traduce en otras versiones, hermanos. No recuerdo si la traducción en lenguaje actual o Nueva Traducción Viviente, pero dice, aún mi mejor amigo. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que todas estas cosas no le causaban dolor a Jesús? ¿Crees que no sentía a Jesús? No, pero es que Jesús era Dios. Sí, pero Jesús es hombre también, como nosotros. Y lo que tú puedes sentir cuando alguien te traiciona, lo sintió él también. Cuando vamos allá con el doctor y nos va a poner una inyección, yo suelo preguntar, porque no soy muy valiente para las inyecciones, y le digo, ¿esta duele, doctor? Yo con la esperanza que me diga, no, o esta un poquito, no sé. Yo no sé para qué le sigo preguntando, porque siempre me dice lo mismo. Me dice el doctor, duele más una traición. Esa es la respuesta del doctor. Le digo, ¿esta duele? Duele más una traición. Y la razón, hermanos, por la que duele tanto una traición es porque nunca viene de un enemigo. La traición viene de un amigo. Un enemigo no te puede traicionar. Un amigo es el que te puede traicionar. Dice el Salmo 55, versículo 12, porque no me afrentó, dice, un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Estas son palabras, hermanos, que escribió el rey David cuando recibió las traiciones de Aitofel, cuando recibió la traición de su hijo Absalón, pero eran un símbolo de lo que iba a vivir nuestro Señor Jesucristo cuando lo traicionara Judas, el hombre de perdición, el hijo de pecado. Ahora, cuando Judas llega y les dice, a quien yo bese, ese es, se acerca con Jesús, lo besa, y dice la Biblia que Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes? En Mateo 26:50, hermano. Yo no sé si ustedes no se estremece su alma pensando que Judas llega, lo besa, y Jesús no le dice, hazte para allá, traidor. Si yo ya sabía, todo el tiempo supe. Nomás que era para que se cumpliera lo que dijo mi padre. No, él se acerca, lo besa, y Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes, amigo? Podemos ver el dolor de Jesucristo por esta traición en el momento que la anuncia en la última cena a sus discípulos. Búsqueme Juan 13. Juan 13, versículo 21. Jesús anuncia en la última cena que uno de sus 12 discípulos
el más íntimo, su amigo, el de confianza, el que traía la bolsa del dinero, lo iba a traicionar. 13:21, ¿lo tienen, hermanos? Amén. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y dijo: de cierto os digo, que uno de ustedes me va a entregar. Cuando dice que se conmovió en espíritu, hermanos, es porque él está hablando bien con ellos y de repente probablemente se le quebró la voz. Probablemente sus ojos se le pusieron vidriosos, hermanos, como cuando uno está aguantando llorar. Se conmueve en espíritu y dice: de cierto les digo, uno de ustedes me va a traicionar. Se conmovió en espíritu porque le dolía todo eso, hermanos. Como cuando tú le dices algo a alguien que te duele profundamente y se te empieza a quebrar la voz, y así le pasó a Jesús. Ahora, los otros 11, en cuanto vieron sus vidas en peligro, también lo abandonaron, despreciado y desechado entre los hombres. Pedro, incluso todos sabemos, lo negó 3 veces. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice la traducción en lenguaje actual: experimentó mucho sufrimiento. Dice la Nueva Traducción Viviente: conocedor del dolor más profundo. Isaías dijo, hermanos, que el Mesías iba a ser conocedor del dolor más profundo. Y hasta aquí todavía no hemos mencionado absolutamente nada de la tortura física que padeció en su crucifixión, ni de la terrible angustia que padeció estando en el Getsemaní, hermanos. Búsquenme Mateo 26:36. Mateo 26:36. Judas se va de la cena, ellos se van a Getsemaní, y luego dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo Jesús a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, hermanos. Con estas palabras nosotros no alcanzamos a entender. Entristecerse y angustiarse en gran manera no nos transmiten exactamente, ni creo que haya palabras que transmitan exactamente lo que Jesús estaba sufriendo en ese momento. Jesús experimentó un terror, hermanos, que le provocaba un gran dolor en su alma. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, si ustedes han sentido con alguna situación tanto dolor en el pecho, no dolor físico, sino el dolor en el alma, que no tienen otra reacción más que caer al suelo, hermanos. ¿Alguno le ha pasado? Que tienes tanto dolor aquí que no puedes ni mantenerte en pie. Lo único que puedes hacer es caer al suelo, caer de rodillas. Esa es la idea cuando dice que Jesús se comenzó a entristecer y a angustiar grandemente. Piensa en el dolor más grande que has tenido en tu vida por alguna situación, y luego multiplícalo miles de millones de veces. Por ejemplo, a mi esposa, ahora que fallece su abuelita materna, 4 de marzo 2023, hermano. Paterna, perdón. Va subiendo la escalera, le dicen, y ¡pum!, el llanto, y se dobla, y la sensación aquí es como que hasta falta el aire. 19 de febrero
2024, lo de mi suegro, hermanos, menos de un año. 2 experiencias. Si sumo en su vida unas 3, 4, 5, 6 más y las multiplico por 1,000 millones, no era lo que estaba sintiendo Jesús, hermanos. Él estaba padeciendo el dolor y estaba sufriendo por todos aquellos que iba a redimir. Por eso dice que Él llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades. Él sintió en ese momento la angustia, el terror, el dolor, el sufrimiento y cuanta cosa nosotros podemos experimentar. Por eso, cuando tú estés sufriendo por algo, tú tienes que saber y tienes que descansar creyendo que Jesucristo conoce tu dolor. Jesucristo ha sentido ese dolor y más. Él sabe exactamente cómo se siente ese vacío, ese dolor en el pecho, esa opresión. Él lo sabe, y no solo lo sabe, sino que se duele juntamente contigo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que un miembro del cuerpo no se puede doler sin que los demás se duelan con él. Está todo conectado. Y en el caso de nosotros somos parte del cuerpo de Jesucristo y Él es la cabeza, hermanos. Y cuando nosotros nos machucamos, si hay algo que haga que nosotros sintamos dolor, es que hubo una reacción desde donde nos golpeamos hasta el cerebro, ida y vuelta en fracción de nada, y nos duele. De manera que tienes que estar seguro que cuando algo te duele, y por más que te duela, Jesús está sintiendo tu dolor. Porque Jesús es nuestra cabeza, es la cabeza de la iglesia. Ahora, Jesús estaba experimentando un terrible horror en su mente que lo estaba consumiendo. Fíjense lo que dice el verso 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste. ¿Qué dice Jesús, hermanos? Hasta la muerte. Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, ¿estaría mintiendo aquí? ¿Estaría exagerando, hermanos? Él se sentía verdaderamente mal. Dice la Nueva Traducción Viviente: mi alma está destrozada de tanta tristeza. Dice la traducción en lenguaje actual: estoy muy triste, siento que me voy a morir. Jesús se sentía tan mal en ese momento, hermanos, que literalmente se estaba muriendo ahí. Jesús estaba muriendo. Y uno está acostumbrado, no, pues cuando lo latiguean, ¿verdad? Cuando le clavaron los clavos, el otro. Obvio que todo eso le causó dolor. Pero Jesús estaba muriendo del dolor en Getsemaní. Y el Padre, hermanos, sabiendo cómo se estaba sintiendo Jesús, porque el Padre sabía en su humanidad cómo estaba padeciendo en su mente, porque nosotros podemos sentir un dolor físico, que aquí todavía no lo estaba padeciendo, un dolor mental en nuestra cabeza y un dolor emocional, hermanos, en nuestra alma. Y al saber el Padre que Jesús estaba siendo consumido en ese momento por ese dolor, y para que no fuera a morir en ese momento y pudiera completar la obra a la que había venido a este mundo, fue necesario que el Padre enviara un ángel para fortalecer a Jesús. Fíjense en Lucas capítulo 22, verso 43. Cuando Dios le dice a este ángel: vas, vámonos, es porque el Padre sabía que Jesús estaba a punto de morir del dolor en Getsemaní.
Dice Lucas 22:43, y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué, hermanos? Para fortalecerle. ¿Cómo lo fortaleció? Con su presencia ahí. ¿Le dio alguna palabra? O como en el libro de Daniel, ¿se acuerdan que Daniel caía postrado y luego decía, y se apareció uno como hijo de hombre y me tocó y me regresó las fuerzas? ¿Se acuerdan? Y me pongo de pie y dije, Señor, habla porque me han vuelto las fuerzas. No sabemos cómo lo fortaleció, pero lo que sí sabemos es lo que dice Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Cuando Jesús se sintió mal, hermanos, se puso a orar. Y entre más mal se sentía, oraba más intensamente. Es parte de nuestra naturaleza rebelde y caída. Cuando nos sentimos mal, no queremos nada. Oye, te vine a hablar de Dios. No me digas nada de Dios. Oye, ¿por qué no te pones a orar? Sí, de rato oro. Tenemos que orar, hermanos. Es que me siento muy mal. Tú no sabes cómo me siento. Por eso tienes que orar. Si no te sintieras mal, no te diría que te urge orar. Santiago dijo, si alguno está triste entre vosotros, ¿qué cosa? Haga oración. Si alguno está alegre, cante alabanzas. Pero si estás triste, si estás pasando por un momento difícil, hay que orar. Pero es muy difícil, hay que orar más intensamente. ¿Y qué va a hacer el Señor? Te va a fortalecer. Él no nos puede dar más de lo que podemos resistir. Y cuando vio que Jesús estaba a punto de colapsar, envió un ángel y dijo, vámonos, fortalécelo. Y llegó y lo fortaleció. Porque Dios está al pendiente de nosotros, al pendiente de nuestro sufrimiento, y Él sabe que no nos puede dar más de lo que nosotros podemos resistir. Ahora, dice Lucas 22:44, después de que fue fortalecido y estando en agonía, oye, pero no que lo fortaleció, ¿sí? Si no lo hubiera fortalecido ahí, hermanos, se muere. Lo fortaleció, pero no fue, ay, ya, gracias ángel, no, hombre, mira, como nuevo. No. Seguía luchando con ese gran dolor. Seguía, aún fortalecido por el ángel, agonizando. Y estando en agonía, como cuando ya está una persona murió, que si ya está agonizando, ya se ve pero mal. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué era lo que le estaba causando este gran sufrimiento? ¿Que iba a morir? No, hermanos. Como humano, obviamente, sí le pudo pesar, ¿verdad? Pero sabemos de muchos en la historia de la iglesia que se murieron con una sonrisa, que se murieron cantando. Entonces no podemos pensar que nuestro Señor Jesucristo aquí tenía miedo de morir. Jesús estaba así porque sabía que el Padre iba a poner sobre él, santo y sin mancha, sobre el Hijo amado de Dios, sobre su unigénito, iba a ser colocado el pecado de todos nosotros. Dice Isaías, mas él cargó en él el pecado de todos nosotros. Y Jesucristo, hermanos, por causa de ese pecado, aunque él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca, recibiría la ira de Dios, el furor de Dios. Y la ira de Dios, hermanos, no es cualquier cosa.
Por eso cuando Jesús oraba decía: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa, hermanos? La copa de la ira de Dios, que iba a ser bebida por Jesucristo, toda la ira de Dios. Si puedes, Padre, haz que pase de mí esta copa. No hay otra forma, Señor, para salvarlos que recibiendo tu ira, Dios. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y como parte de esta ira, aunque Jesús no pecó, al poner el pecado de todos nosotros sobre él, él se convertía en transgresor de la ley de Dios. Y al cargar con ese pecado y ser colgado en ese madero, él se convertía en maldito de Dios. Y al estar maldito de Dios, al ser transgresor de su ley, por estar cargando tu pecado, el Padre tenía que voltear su rostro y tenía que dejar a Jesús solo. Jesús estuvo en la cruz, hermanos, colgando, desfigurado, absolutamente solo. Nosotros tenemos la preciosa promesa de que pase lo que pase en nuestras vidas, venga lo que venga en tu vida, así sea muy difícil, Él ha prometido: yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y eso nos da fuerza, y eso nos da confianza, y eso nos da valor. Y podemos estar llorando y podemos estar tirados, pero decimos: Señor, yo sé que tú estás conmigo, ayúdame. Yo sé que estás aquí. Pero Jesús, hermanos, quedó en la cruz absolutamente solo. El Padre lo abandonó. Lo despreciaron, lo desecharon los hombres, los judíos, sus discípulos, sus amigos, sus hermanos, su madre. Y ahí en la cruz, el Padre, que había tenido una comunión eterna con Él, que siempre habían estado juntos con el amor más puro y sublime que jamás nosotros vamos a poder imaginar, el Padre le dio la espalda y lo dejó solo. Y Jesús, angustiado, aterrorizado, dolido, dice Marcos 15:34, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, hermanos. Jesús gritó desesperado: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, gritaba Jesús en la cruz, ¿por qué me has desamparado? El dolor más grande, hermanos, y más profundo, absolutamente solo y abandonado por todos, hasta por Dios, por ti. Varón de dolores, experimentado en quebranto, conocedor del dolor más profundo. Absolutamente nadie va a sufrir lo que sufrió Jesús. Y no hemos mencionado todo el dolor físico que tuvo que pasar. Esos latigazos que desgarraban su carne. Esos clavos que atravesaron sus pies y sus manos, esa corona de espina, esos golpes que le daban en la cara, que le escupían, que dice Isaías que le arrancaban la barba así, con la mano de un tirón. Normalmente cuando una persona vive una vida
difícil, el carácter de la persona termina siendo moldeado por todos esos acontecimientos, por todas esas cosas adversas que le pasaron, y la persona se termina volviendo una persona amargada, una persona llena de odio. Pero no nuestro Señor Jesucristo. Habiendo experimentado el desprecio, el rechazo de todos, el dolor más profundo que un ser humano puede soportar, después de 33 años de una vida de todos los días de desprecio, angustia, dolor y sufrimiento, abandonado por todos, incluso por su padre, pide en oración a Dios para que el Padre los perdone por todo lo que le hicieron. Perdónalos, Señor. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y gracias a que Jesús hizo esa oración, es que nosotros estamos aquí. Porque si no, el Padre derrama la ira sobre toda la humanidad, y con justa razón, después de lo que le hicieron a su amado y a su precioso Hijo, sin Él haber hecho absolutamente nada. Pero gracias a esa oración mediadora entre Dios y los hombres, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos perdonó de nuestros pecados. Porque parte de lo que le causó a Jesús dolor en Getsemaní fueron tus pecados. Parte de lo que lo puso en esa cruz fueron tus pecados. Porque Él sufrió por ti, para que tú no sufrieras. Él recibió la ira de Dios por ti, para que tú fueras justificado. Y dice Romanos 5, y justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, no ira, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús amó a sus enemigos, los bendijo, oró por ellos. Sufrió la ira de Dios para que nosotros creamos en Él con una fe verdadera, para que seamos santos y reflejemos su carácter. Y a pesar de las cosas difíciles que hayan venido a nuestra vida, sabiendo que Dios nos ha fortalecido y Dios nos ha ayudado a resistirlas, podamos pedirle al Señor que nuestro carácter no se llene de odio y amargura, sino que podamos perdonar, amar y ser misericordiosos aún con aquellos que nos hicieron daño. Vamos a terminar leyendo Isaías, hermanos, 53, donde empezamos. Isaías capítulo 53, como les decía, el profeta anuncia la venida del Mesías alrededor de 700 años antes de que naciera Jesús, y describe lo que iba a pasar con él. ¿Lo encontraron, hermanos? Isaías 53, desde el verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros,
nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto, ojo con eso, hermanos, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado, ¿qué dice, hermanos? El pecado de muchos. Amén. Gloria a Dios.